Empecemos. Número 9. La máquina de movimiento perpetuo. Si hay un invento que ha obsesionado a soñadores, impostores y optimistas durante siglos, es la máquina de movimiento perpetuo. La promesa es irresistible. Un dispositivo que nunca se detiene, nunca necesita combustible y produce energía gratuita para siempre. Imagina una rueda que gira sin parar o una fuente que recicla su propia agua indefinidamente. Para los inventores, era el atajo definitivo. La máquina que te haría más rico que un rey. Sobre el papel, los bocetos siempre parecían brillantes. En realidad, en cuanto construías una, se ralentizaba, se tambaleaba y te avergonzaba delante de todos. El problema es la física misma. Las leyes de la termodinámica dicen, no, la energía siempre se escapa en forma de calor, fricción o resistencia. No se puede engañar a la realidad, pero que se lo digan a Johann Norfurius, un inventor del siglo XVIII que convenció a media Europa de que su gigantesca rueda de madera giraba eternamente. Los nobles vinieron a verlo, juraron que funcionaba y le dieron montones de dinero. Lo que no sabían es que tenía sirvientes ocultos dentro del marco, que lo empujaban cuando nadie veía, y fue pues una de las estafas más audaces de la historia. Y funcionó de maravilla, incluso entrado el siglo XX. Los inventores esperanzados siguieron intentándolo. La Oficina de Patentes de Estados Unidos se llenó tanto de diseños de máquinas de movimiento perpetuo que finalmente los prohibió. Su regla: hay que construir un prototipo funcional antes de que siquiera revisemos la documentación. Como era de esperar, nadie lo ha logrado. El sueño sigue siendo aplastado por las matemáticas. Pero aquí está la cuestión. Los videos de movimiento perpetuo siguen apareciendo en línea hoy en día. Un tipo en su garaje, rodeado de baterías de coche y tubos de PVC, afirma con orgullo haber descifrado el código. Spoiler: aún no lo ha hecho. La fantasía nunca muere porque se conecta con algo universal. Todos queremos algo a cambio de nada. Y si la historia demuestra algo, es que incluso el sueño más imposible puede mantener a la gente experimentando para siempre. Número 8. El caballero mecánico de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no se conformaba con pintar obras maestras o diseccionar cadáveres. También quería crear robots 5 siglos antes que Boston Dynamics. Alrededor de 1495, esbozó los planos de un caballero completamente mecánico. Este artilugio, impulsado por engranajes, poleas y contrapesos, podía sentarse, mover los brazos, girar la cabeza e incluso abrir la mandíbula. Imaginen un caballero robot medieval capaz de hacer una reverencia cortés y luego asustar a los campesinos que creían que estaba poseído. Durante siglos se asumió que estos bocetos eran solo garabatos, pero en el siglo XX, expertos en robótica reconstruyeron el diseño utilizando únicamente la tecnología de la época de Leonardo. Para sorpresa de todos, funcionó exactamente como lo describió. Su caballero mecánico podía realizar movimientos básicos de programa, demostrando que Leonardo no bromeaba. Había intentado construir un autómata en pleno Renacimiento, cuando la mayor parte de Europa aún debatía si bañarse era saludable. El problema, por supuesto, fue ampliarlo. Los engranajes y cables metálicos del siglo XV no eran lo suficientemente precisos como para producir en masa algo tan complejo. Un prototipo podía tambalearse de forma impresionante, pero un ejército de caballeros robot, imposible, por no decir aterrador. Imaginen un escuadrón de autómatas blindados pisoteando un campo de batalla. Los soldados no sabrían si luchar contra ellos o ponerse a rezar. El robot de Leonardo permaneció encerrado en sus cuadernos, olvidado durante siglos. Hoy, sin embargo, parece menos ciencia ficción y más profecía. Mientras sus contemporáneos sangraban a los pacientes con sanguijuelas, Leonardo esbozaba el antepasado de la robótica moderna, lo que demuestra, una vez más, que Da Vinci operaba a un nivel completamente diferente, siglos adelantado a su tiempo, ideando máquinas que el mundo no estaba preparado para manejar. Número 7. La paloma a vapor. Alrededor del siglo I después de Cristo. C. El inventor griego Herón de Alejandría ideó lo que podría ser el primer intento registrado de una máquina voladora, la paloma a vapor. Usando tubos huecos, agua caliente y una mecánica cuidadosamente equilibrada, Hiro afirmó que podía hacer que un pájaro de madera batiera sus alas
y planeara por el aire. No estaba destinado a la guerra ni a los viajes, sino a una demostración de brillantez en ingeniería. La idea era revolucionaria. El vapor crearía presión, forzando el aire a través de los tubos, moviendo las alas y, supuestamente, lanzando a la paloma al vuelo. Para los espectadores debió parecer magia en un pájaro que se movía sin cuerdas, aleteando por su propia fuerza en una época donde volar se consideraba algo divino. Esto fue asombroso, pero la realidad es que la paloma de Hero no volaba como la imaginamos hoy. En el mejor de los casos, podría pues haber planeado unos pocos metros antes de caer. La energía del vapor era demasiado débil y la mecánica no era lo suficientemente sofisticada como para mantener el movimiento. Aún así, el intento fue extraordinario. Esto no era solo un juguete, era un vistazo a la obsesión humana por conquistar los cielos. La paloma heroica nunca reemplazó a las aves reales, pero demostró algo importante. Incluso en el mundo antiguo, la gente ya construía máquinas que difuminaban la línea entre la vida y la tecnología. Mucho antes de los aviones o los drones, un ingeniero griego esbozaba los ancestros de la aviación. Número 6. El dispositivo antigravedad de John Wall Keely. A finales del siglo XIX, el inventor John Wall Keely acaparó titulares al afirmar haber descubierto una misteriosa nueva fuerza de la naturaleza a la que llamó energía etérica. Utilizando este poder secreto, construyó extraños artilugios que supuestamente desafiaban la gravedad, funcionaban sin combustible y podían impulsar cualquier cosa indefinidamente. Su invento más famoso, un motor antigravedad que presentó ante ricos inversores. Kelly presentaba una máquina de latón llena de tubos, palancas y diapasones, y luego accionaba dramáticamente un interruptor. El dispositivo silbaba, giraba y parecía moverse por sí solo, como si estuviera impulsado por una fuente de energía invisible. Los inversores quedaron deslumbrados. Invirtieron a fondo en su empresa, soñando con energía ilimitada y máquinas capaces de reescribir las leyes de la física. La verdad, sin embargo, era menos impresionante. Los inventos de Keely eran elaborados engaños. Investigaciones posteriores a su muerte revelaron compresores ocultos y sistemas neumáticos ingeniosamente camuflados que hacían que las máquinas se movieran. No había fuerza etérea, solo arte escénico. Pero para entonces ya había mantenido a los inversores enganchados durante décadas, demostrando que los inventos imposibles no siempre fracasan gracias a la ciencia. A veces triunfan siempre que se sepa fingir. Aún así, el engaño de Keely revela algo más profundo. La gente ansiaba creer desesperadamente en lo imposible. Sus falsas máquinas antigravedad no eran solo estafas, eran símbolos de una sociedad ávida de milagros. Y en ese sentido, su invento, aunque falso, logró algo real. Dio a la gente la esperanza de un futuro más allá de lo posible. Número 5. La ciudad submarina. A finales del siglo XIX y principios del XX, inspirados en parte por las novelas de Jules Verne, los inventores comenzaron a proponer ciudades enteras bajo el mar. No se trataba de pequeños submarinos. Hablamos de metrópolis abovedadas donde miles de personas vivirían, trabajarían y cultivarían bajo el océano, protegidas por cristal y acero. Piense en la Atlántida, pero con arquitectura victoriana y muchas tuberías de latón. La visión era espectacular. Los artistas dibujaron trenes submarinos, jardines iluminados por algas brillantes y calles por donde paseaban buceadores en lugar de peatones. El fondo del océano se convertiría en bienes raíces, liberando a la humanidad de la superpoblación terrestre. Algunos diseños incluso sugerían granjas submarinas con ganado viviendo en cúpulas selladas, convirtiendo las profundidades marinas en suburbios, pero como se puede suponer, nada de eso funcionó. Los materiales de la época no soportaban la presión de las profundidades marinas. La tecnología de reciclaje de oxígeno no existía, y el mantenimiento por sí solo habría llevado a la bancarrota a los gobiernos. Una sola cúpula agrietada significaría la muerte instantánea de todos los que estaban dentro. Estas utopías submarinas se quedaron en el papel, sirviendo de combustible para la ciencia ficción en lugar de la realidad. Y sin embargo, el sueño nunca murió del todo. Incluso hoy, seguimos experimentando con hábitats submarinos, aunque generalmente con fines científicos, no para vivir a tiempo completo.
Es un recordatorio de que la línea entre la invención imposible y la realidad futura es más delgada de lo que creemos. ¿Quién sabe? Tal vez aquellos aspirantes a Julio Verne se adelantaron unos siglos. Número 4. La ciudad andante. En la década de 1960, un grupo de arquitectos radicales en Gran Bretaña ideó algo tan extraño que aún resulta alucinante: ciudades móviles. En lugar de vivir en pueblos estáticos, imaginaron edificios enteros del tamaño de rascacielos montados sobre patas mecánicas gigantes. Estas ciudades vagarían por la tierra como colosales insectos robóticos que transportarían a miles de personas en busca de mejores climas o nuevos recursos. Se llamó la ciudad andante. Los bocetos son surrealistas. Imagine una metrópolis de acero avanzando sobre planos, con sus patas pisando el suelo hidráulicamente, mientras los residentes disfrutan tranquilamente del té en sus apartamentos. Calles, parques y escuelas se integrarían en la estructura, que podría simplemente levantarse y trasladarse si el entorno empeoraba. Para los diseñadores, era una solución futurista a la sobrepoblación y los desafíos climáticos. El problema: la física, el dinero y la realidad. El tamaño y el peso de una estructura así la harían casi imposible de construir y mucho menos de mover. La energía necesaria para impulsar sus patas sería astronómica y los desafíos de ingeniería alucinantes. En realidad, nunca estuvo ni cerca de ser posible, pero eso no impidió que se publicaran los planos y se despertaran décadas de imaginación. Hoy en día, la ciudad andante parece menos un invento y más una pesadilla, pero también influyó en la ciencia ficción moderna, desde los caminantes AT-AT de Star Wars hasta las bases móviles de los videojuegos. A veces las ideas más descabelladas e imposibles no triunfan porque funcionen, triunfan porque inspiran. Número 3. El rayo de la muerte solar. Las leyendas griegas antiguas afirmaban que Arquímedes diseñó un rayo de la muerte solar para defender la ciudad de Siracusa de los barcos romanos. La idea era engañosamente simple: alinear soldados con escudos de bronce pulido, orientarlos hacia el sol y concentrar la luz reflejada sobre las naves enemigas. Supuestamente la flota romana estalló en llamas bajo la intensa luz solar de Arquímedes. Es una historia que se ha repetido durante siglos, pero la física no la tolera. Experimentos modernos han intentado replicar la configuración, y si bien es técnicamente posible prender fuego a algo con espejos, requiere un clima perfecto, ángulos precisos y una paciencia extrema. En el caos de la batalla es más probable cegar a tus propios hombres que incendiar una flota enemiga. La mayoría de los historiadores creen ahora que la historia del rayo de la muerte fue exagerada o inventada posteriormente. Arquímedes fue un genio, pero probablemente no convirtió el sol en un arma como un supervillano. Aún así, el hecho de que la gente pensara que esto era creíble demuestra la fe que la humanidad deposita en los inventos imposibles. Incluso hoy, el rayo de la muerte se prueba en programas de televisión y en las aulas. Puede que nunca haya funcionado como se esperaba, pero la idea sigue viva, mitad historia, mitad leyenda. Y es una prueba irrefutable de que siempre nos han gustado los inventos que suenan más geniales de lo que la realidad permite. En segundo lugar, el ascensor espacial. Hablemos del invento que aún fascina a los científicos hoy en día: el ascensor espacial. El concepto es audaz pero simple. En lugar de lanzar cohetes, construye un cable enorme que se extienda desde la Tierra hasta la órbita. Conéctale una cabina de ascensor y podrás viajar suavemente al espacio como si fueras al último piso de un rascacielos. Sin explosiones, sin combustible para cohetes, solo un lento planeo hacia las estrellas. La idea ha existido desde al menos finales del siglo XIX y sigue resurgiendo porque resolvería muchos problemas. Los ascensores espaciales podrían hacer que los lanzamientos sean más económicos, seguros y sostenibles. A la ciencia ficción le encanta, e incluso la NASA ha hecho cálculos. En teoría podría funcionar, pero aquí está el truco. Para construir un cable de decenas de miles de kilómetros de longitud, se necesitaría algo más fuerte que el acero, más ligero que cualquier cosa que produzcamos actualmente en masa y resistente al clima espacial. Los científicos han especulado sobre nanotubos de carbono u otros materiales exóticos, pero aún no hemos llegado a ese punto. Por ahora, el ascensor espacial está atascado en la carpeta de lo imposible. Aún así,
A diferencia de la mayoría de los inventos de esta lista, no es una fantasía total. Muchos expertos creen que podría hacerse realidad en el futuro, si nuestra ciencia de los materiales se pone al día, lo que significa que este invento imposible en particular podría hacerse posible algún día. Y cuando lo haga, la humanidad habrá convertido oficialmente en realidad uno de sus sueños más locos. Número 1. El traje de paracaídas antibandidos. En la década de 1920, viajar en avión era una novedad aterradora, al igual que los miedos. Un inventor francés ideó lo que él consideraba el dispositivo de seguridad definitivo para los pasajeros de avión, un traje de paracaídas personal integrado en la ropa. La idea era que, si el avión era secuestrado, saboteado o simplemente se desmoronaba en el aire, se podía saltar por la ventana y flotar hasta un lugar seguro. A primera vista, el traje parecía un abrigo normal, pero en su interior se escondían alas inflables, cuerdas y un paracaídas que supuestamente se desplegaba al saltar del avión. Imaginen una gabardina que también fuera el planeador de Batman, solo que mucho menos moderna y mucho más peligrosa. El problema era que los cálculos no cuadraban. Por un lado, las ventanas de los aviones no tenían el tamaño exacto para que una persona con gabardina saltara por ellas. Por otro lado, desplegar un paracaídas desde la ropa solía provocar enredos de cuerdas y tela desgarrada. Los modelos de prueba fallaban con frecuencia e incluso el inventor admitió que probablemente no sobrevivirías a menos que las condiciones fueran ideales. Spoiler, las condiciones nunca fueron ideales. Aún así, el concepto generó interés mediático durante un tiempo y los periódicos lo elogiaron como una solución de viaje futurista. Con el tiempo, la realidad se impuso y la gente se dio cuenta de que saltar de un avión estrellado con una gabardina era básicamente un suicidio con pasos extra. Es un invento que demuestra algo importante. Que suene a idea de cómic no significa que sea real. Gracias por ver y por aguantar hasta el final. Próximamente publicaremos muchos más videos. Suscríbete para no perdértelos.